El concepto de educación como derecho es un tema que se presenta muchas veces a lo largo de nuestra vida estudiantil. Para poder desarrollar el mismo, primero tenemos que saber qué es un derecho, ya que su definición varió a lo largo de la historia. Para ello, retrocedamos en el tiempo y veamos cómo se fue formando el concepto. Allá por el siglo XVIII, en la Revolución Francesa, el derecho surgió conceptualmente a partir de teorías políticas liberales, llamando derechos individuales a los primogénitos. Estos se consideraban imprescindibles para los sujetos portadores de derecho, o también llamados ciudadanos, ya que, según estos postulados, todo hombre nace en estado libre e igual, incluso con las mismas garantías, obligando al Estado a reconocer los derechos sin ninguna excepción, protegiéndolos de poderes absolutos y otorgándoles la libertad. Adentrándonos en el siglo XIX y XX, los llamados derechos individuales o civiles abrieron un nuevo abanico de derechos llamados sociales, los cuales el Estado no solo tuvo que reconocer, sino que también garantizar que cada uno pudiese gozar de los mismos. Hay una numerosa lista de derechos sociales que abordan diferentes temas, pero cuando hablamos de educación, la primera ley de educación como derecho social en la Argentina fue en 1884 en la ley número 1420, pero eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Y por último están los derechos difusos o de tercera generación, cuya función es defender los bienes comunes de beneficiarios colectivos no tan identificables. En cuanto a la educación respecta, se vincula por ejemplo con la enseñanza de la lengua nativa o la educación sexual integral. Bueno, pero eso no interesa ahora. Retomando lo importante, como ya mencionamos anteriormente, en el año 1884 se sancionó la Ley 1420. Esta sienta las bases del sistema educativo, regulariza la educación institucionalizada y otorga ciertas características al nivel primario. Estas características se las reconoce con las siglas MOGUL. Y no hablamos de las populares gomitas comestibles. Cada letra representa una cualidad de esta ley, siendo mixta, obligatoria, gratuita, graduada, universal y laica. Ahora bien, ¿por qué la educación es un derecho? Tema principal de esta clase. Bueno, en primer lugar, porque sí o sí cumple con la definición básica de derecho. Se trata de una necesidad básica y vital para la supervivencia de la población. Cumple con esa definición porque es una facultad o capacidad que se le otorga a un sujeto y que a partir de él se logre progresar de manera individual y comunitaria. Toma en consideración los significados políticos, sociales y comunes de las vivencias de cada niño, niña, para colaborar a un proceso y objetivo más justo. El derecho a la educación da origen a otros derechos también muy fundamentales. Sin embargo, acá podemos distinguir dos aspectos, uno positivo y el otro negativo. En primer lugar, el aspecto positivo tiene que ver con lo que Pineau llamó conquista social, es decir, democratización de la educación y el Estado como actor principal y garante de derecho en sí mismo, como ya venimos viendo. Clases sociales más participativas y con acceso a la cultura. Por otro lado, el aspecto negativo es lo que, según Pineau, se refiere al aparato de inculcación ideológica. También me costó leerlo. ¿A qué se refiere con inculcación ideológica? Bueno, se nos viene a la mente imposición. No el acceso en sí, sino a qué tipo de educación se accede. Y también implica la renuncia a otros derechos de índole, por ejemplo, cultural, saberes, idioma, etc., que caracterizaban, por ejemplo, a grupos indígenas, inmigrantes y también pobres. Esto nos recuerda la famosa frase de nuestro querido prócer Domingo Faustino Sarmiento, o a veces no muy querido por otros: civilización o barbarie.
Qué pregunta, ¿no? ¿En qué momento de la historia se interrumpe el proyecto de educación promovido en nuestro país? A raíz de la última dictadura militar, transcurrida entre 1976 y 1983, se establecieron distintas políticas neoliberales que desembocaron en un desmantelamiento del modelo pedagógico regente en ese período. Iniciaron un nuevo proyecto acorde a sus ideologías con actos tales como la descentralización de la responsabilidad estatal con respecto a la educación, es decir, se transfirió el rol original del Estado a cada jurisdicción de las provincias, sin acompañamiento de ningún tipo. Con ajustes económicos como la privatización y la desregulación por parte del Estado, generaron altos niveles de pobreza en las distintas provincias del país, provocando una abismal caída en la calidad escolar y derivando a una desigualdad educativa entre los sectores sociales. Y esto da lugar a la pérdida de la movilidad social. Y con movimientos violentos y represivos hacia los actores principales de la educación, alumnos de todos los niveles y docentes por igual. Estos acontecimientos nos dan paso a cómo son los derechos hoy. Aunque muchos de los daños ocurridos debido a la irrupción de lo que era un sistema educativo funcional han sido aplacados, en nuestro contexto actual, con sus ya características formas de discriminación y opresión, día a día se atenta contra el ejercicio de dichos derechos. El país en el que, en palabras de Beatriz Arlo, ser argentino garantizaba derechos básicos e incuestionables como lo son el trabajo, la representación política y la escuela, parece haber quedado atrás. Diversas circunstancias dieron como resultado el empobrecimiento de amplios sectores de la población. En esta nueva realidad, los individuos que antes actuaban, pensaban y sentían en el marco de estructuras sociales y normas que les otorgaban identidades y garantizaban sus derechos, ahora deben hacerlo en la incertidumbre del capitalismo flexible, caracterizado por la pérdida de las certezas tradicionales y de las viejas redes de contención. Otro cambio a tener en cuenta tiene que ver con la constitución social de las edades. Históricamente, la infancia y la juventud fueron etapas en las que se les permitía a estos individuos o niños retrasar su participación en las experiencias de la vida social para dedicarse a su formación como futuros adultos. Hoy, el mapa de las edades ha cambiado. En el siglo XX se han desarrollado los conceptos de pubertad y adolescencia, y con ellos ha habido una redefinición de la juventud. A esta se la ve como el lapso entre la madurez física y la madurez social, en la que se disfruta de cierta moratoria social. Sin embargo, esta se ve diversificada por los diferentes grupos sociales. Los sectores populares, por ejemplo, ingresan tempranamente a la industria del trabajo, empiezan a tener hijos de forma precoz y enfrentan conflictos legales y penales a una corta edad. A su vez, y para colmo, estos procesos se ven atravesados por tendencias de homogeneización cultural, propuestas por el consumo y los medios de comunicación. Como esta homogeneización solo se da en términos de valores, aspiraciones y vínculos, y no en el plano material de la distribución de la riqueza y los bienes, no genera mecanismos de integración, sino de segregación social. Se trata de una problemática latente en la educación, la discriminación en su forma más pura. Por otro lado, en el año 2006 se sanciona la Ley 26.206, que incluye la obligatoriedad de la escuela secundaria. Esto incluye también la nueva generación de derechos, lo cual se relaciona con los derechos difusos o de tercera generación, por ejemplo, el medio ambiente. En la misma línea, la Ley de Educación Provincial número 13.688 fue agregada posteriormente a comienzos del 2007, en la Ley Nacional de Educación que rige actualmente. El cierre. Prácticas pedagógicas cuyas bases se centren en la educación como derecho. Para concluir esta presentación, queremos enfatizar la importancia de entender que la educación es el primer paso para comprender de una vez por todas cómo somos los sujetos de derechos y estos no nos pueden ser arrebatados. Es fundamental aceptar a la educación como derecho que a su vez otorga derechos. El derecho a la educación es la llave de la construcción de un mundo mejor, a través de pensamientos y la implementación de prácticas pedagógicas que puedan aportar algo positivo a la sociedad. Para que las prácticas pedagógicas resulten eficaces, todas las partes involucradas deberán compartir una visión de igualdad.
otorgando las mismas posibilidades a todos sin discriminación alguna. Asimismo, se debe erradicar completamente la intención de homogeneizar al grupo colectivo, preservando sus diferencias y respetando la individualidad de cada uno de los participantes. La escuela debe ser un lugar común donde todas estas condiciones se cumplen y la educación se lleva a cabo correctamente. Uno de los ejemplos que podemos dar de la práctica es la restitución. Es una práctica que se aplica sobre los derechos, especialmente en el ámbito educativo. Docentes del futuro. Ser docente es ser optimista. Alumno y docente como coprotagonistas. Escriban su propia historia. Sean el cambio que quieren ver en el mundo.